confesar que, en primer lugar, esta parábola tocó mi corazón, quebrantó mi vida, y yo tuve que arrepentirme de muchas cosas que yo mismo me vi reflejado en esto que el Señor nos va a hablar. Eso es lo primero que es importante decir. Bien. Respecto a la introducción, tenemos que esta parábola del hijo pródigo, reconocido con este título, está en el contexto del capítulo 15 de Lucas, donde encontramos además dos parábolas relacionadas con el mismo asunto: la oveja perdida y la moneda perdida. Entonces podemos resumir el ministerio de Jesús como la operación de rescate. Entonces, ¿a quién vino a rescatar? Y sí me gustaría ver Lucas, leérselos, Lucas 19, 10. Dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, esa es la misión de Jesús, esa es la misión de esta parábola. La mayoría de las interpretaciones de esta parábola se han concentrado en la huida y regreso del hijo menor, el hijo pródigo. Sin embargo, eso hace que se pierda el verdadero mensaje de la historia, porque hay dos hermanos y cada uno representa y busca en formas diferentes, ¿cierto?, la forma de entrar al reino de los cielos. El error que se ha cometido hasta aquí es que solo nos hemos concentrado, o los predicadores se han concentrado en general, en apuntar al hijo menor. Pero vamos a ver en esta parábola que Jesús, a partir del versículo 24, aísla al hermano mayor y se empieza a centrar en él. Necesitamos entender el Evangelio, y aquellos que pudiéramos estar seguros de saberlo todo, demostramos inequívocamente que no estamos comprendiendo la naturaleza particular y profunda de la obra del Evangelio. Hermanos queridos, por muchos años que puedan pasar, nosotros nunca vamos a terminar de entender la obra inmensa, inconmensurable del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta parábola tiene como título el hijo pródigo, pero no es correcto distinguir solo a uno de los hijos como único foco de la historia. Ni siquiera Jesús lo denomina así. De hecho, el relato comienza diciendo: un hombre tenía dos hijos. Vamos a hacer un paréntesis. Sí, ya. Entonces, la narrativa trata tanto del hijo mayor como del hijo menor, y eso es bien interesante, vuelvo a reiterar, porque hasta ahora solo hemos visto el relato respecto del hijo menor, pero aquí el Señor Jesucristo nos va a mostrar dos hijos y además al padre, es decir, hay tres personajes en esta parábola. Veremos cómo el padre ama a sus hijos, estando ambos perdidos. Parece que ya se nos abre un poquito el entendimiento al ver que no hay uno solo perdido, sino que hay dos hijos perdidos. Y el amor del padre se expresa hacia ambos hijos de igual manera, aunque incluso en un momento determinado los dos los representan. Un mejor nombre para esta palabra podría ser los dos hijos perdidos. Entonces vamos a aclarar un par de términos. Técnico. Bien, un par de términos. Vamos a ver el término pródigo, y primero tenemos que aclarar que es un adjetivo, es decir, es una calificación de algo o de alguien. Entonces, la RAE dice, lo primero, la palabra pródigo no significa descarriado, y eso es lo primero que necesitamos entender muy claramente. El diccionario RAE dice: dicho de una persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida ni razón. Hasta ahí uno podría pensar, y entonces, ¿por qué esta palabra tiene como título el Dios pródigo? Ahora lo vamos a ir entendiendo. Que desprecia generosamente la vida u otra cosa estimable, que es muy dadivoso. Claro, este hijo pródigo finalmente derrocha su fortuna en amigos, es decir, el hombre es generoso.
Entonces, traduzcámoslo a la obra del Señor Jesucristo. Dice, Jesús está mostrando al Dios de grandes gastos, que es completamente pródigo con nosotros, sus hijos. Él no estimó, el Señor Jesucristo no estimó su propia vida, sino que la derramó y la entregó por nosotros. Ahí estamos demostrando esta palabra pródigo. Gastó todo por nosotros, no tomando en cuenta nuestros pecados, nos recibió después de malgastarlo todo. Efectivamente, si nosotros hemos desperdiciado o desperdiciamos nuestra vida. Y aún así, Él vino por nosotros. La gracia sin medida ni razón de Dios es nuestra mayor esperanza. Por eso que es pródigo, en el sentido de que derrocha, derrama, entrega todo lo que Él tenía, su propio vida. Entonces, esto está distribuido en 7 secciones. Hoy día solamente nos vamos a dedicar a la número 1, que tiene como subtítulo La gente alrededor de Jesús. Se acercaban a Jesús para oír. Entonces, vamos a ir revisando, por eso los invito a tomar sus escrituras, porque le vamos a echar un vistazo general a la parábola. Vamos a revisar algunos versículos que nos van a llamar la atención para que podamos ir entendiendo el contexto, la cultura y podamos tener una mirada bien global desde afuera para que podamos entender después el desglose y el detalle de cada una de las cosas que vamos a compartir. Lo primero que nos tenemos que concentrar es en los primeros 3 versículos. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oír. Eso es lo primero. ¿Quiénes se acercaban? Publicanos y pecadores. ¿Para qué? Para oír. Vamos a ver el segundo grupo de los que se acercaban. Dice después, y los fariseos, ahí hay un segundo grupo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Es decir, tenemos un segundo grupo que efectivamente también está escuchando, pero mire lo que hace, murmura. Entonces el primer grupo dice que viene a oír, es decir, están interesados en oír lo que está diciendo Jesús. Pero el segundo grupo, aunque está escuchando, solo se dedica a murmurar. Entonces ya tenemos 2 grupos y 2 distinciones ahí. Y finalmente en el versículo 3 dice, entonces a estos 2 grupos dice, entonces él les refirió esta parábola diciendo. Entonces, ¿a quién les está refiriendo esta parábola? A los que están escuchando, a los que están murmurando. Y va a desarrollar la parábola indicando que es al segundo grupo, a los que murmuran. Y lo vamos a revisar. Entonces, vamos a detenernos ahora, vamos a saltar al versículo 11 y vamos a entrar en la parábola misma. Dice así, versículo 11. También dijo, es decir, Jesús está refiriendo la tercera parábola del contexto del capítulo 15. También les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y continuó Jesús. Entonces dice, voy a leer el 12. Y al menor de ellos dijo su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No hubo ni un reproche. No le preguntó para qué, no le preguntó qué vas a hacer, no, simplemente tomó lo que tenía y se lo repartió. Según la cultura judía, al hijo menor le tocaba 1/3 y el resto eran 2/3 para el hijo mayor. Tradición judía. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, ¿qué hizo con los bienes el hijo menor? Los desperdició. Derrochó lo que tenía. 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y aquí viene lo extraordinario.
Dice la versión NBI, por fin recapacitó y se dijo. Entonces fíjese qué interesante, porque parece que cuando las cosas están bien, todo anduviera de maravillas. Pero cuando empiezan los conflictos, empiezan las situaciones difíciles, eso es ocupado por el Señor para producir lo que aparece en el versículo 17. Por fin recapacitó. Es decir, cuando las cosas andan mal, parece que recién ahí es cuando nosotros empezamos a echar un vistazo y empezamos a decir, parece que algo no estoy haciendo bien. Pero eso lo ocupa el Señor para que efectivamente, como en el caso del hermano menor, usted recapacite, yo recapacite. Aquí dice, y volviendo en sí, la Reina Valera. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. El 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces el hermano menor empieza a planificar el regreso. El hombre empieza a ensayar su discurso que va a presentar frente al Padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, está haciendo primero un reconocimiento de que efectivamente ha pecado, y eso está muy bien. 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Es decir, aquí está pensando en ganarse el retorno. De alguna manera, él quiere trabajar para restituir o ganarse, ¿cierto?, el retorno a la casa del padre. Más adelante vamos a ver que el padre le dice no. Y vamos a ver por qué. Y llame uno de él, 20. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Primero, en este tiempo del que estamos hablando, el padre era un patriarca, muy respetado, con altos niveles de autoridad. Sería imposible que este padre corriera hacia su hijo, pero este sí lo hace. Y no solo eso, sino que lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y hasta ahí llega el discurso. Nada más. Solamente una palabra genuina de arrepentimiento. Y mire lo que viene después. Pero el padre, es decir, espérate un poquito, quiero tu discurso hasta aquí nomás. Porque solo me interesa tu verdadero arrepentimiento. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor anillo, el mejor vestido, y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Esta fiesta es la fiesta a la que estamos todos siendo invitados. Esta es la fiesta de la venida del Señor Jesucristo. Esta es la gran fiesta a la que estamos siendo invitados. Y este hermano menor fue invitado a esta gran fiesta. 24. Porque mi hijo muerto era, eso éramos nosotros, y ha revivido, y eso hizo el Señor. Se había perdido, eso estábamos nosotros, y Él nos encontró. Ojo, nosotros no encontramos al Señor, Él nos encontró a nosotros. Y comenzaron a regocijarse. Eso se repite 3 veces, en el 27 y en el 32. Primero, el padre le dice a los siervos. Después el criado al hijo mayor, le vuelve a reiterar. Y después el padre al hijo mayor. Eso se repite, reitero, respecto de que se había perdido, que estaba muerto y que fue encontrado en el 24, el 27 y el 32. Se reitera eso. En el 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, si ustedes se fijan,
Ya en el 25, empieza un relato respecto del hijo mayor. La parábola hace un cierre con el hijo menor y empieza ahora a tratar al hijo mayor. Y parece que este hijo mayor reúne varios versículos de esta misma parábola porque resulta que este hijo mayor, vamos a revisar, es bastante compleja su situación. Entonces, vamos al 27. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. El 28. Entonces, aquí la Reina Valera dice, se enojó. La NBI dice, indignado. Eso ya debería llamarnos la atención. Este hijo mayor no está contento por ver a su hermano retornar a la iglesia. Está indignado. Y vamos a revisar por qué. Entonces, el 28 dice, estoy enojado. Y no quería entrar. Hermanos, la fiesta a la que el hermano menor y su padre estaban, este hermano mayor, ¿qué está diciendo? No quiere entrar. Entonces, este enojo o esta indignación le está impidiendo al hermano mayor entrar a las fiestas del Cordero. No sé si usted me está entendiendo o está logrando entender la gravedad de la actitud del hermano mayor. No quiere entrar a la fiesta de las bodas del Cordero. Entonces la situación que él está presentando es muy delicada, por decirlo de alguna forma. Muy delicada. Y como muy bien dice ahí, el 28. No quería entrar. Y miren qué actitud preciosa del padre. Qué actitud más amorosa, qué actitud más misericordia. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. No te pierdas esto. No te pierdas la vida eterna. No te pierdas esta preciosa posibilidad de estar conmigo arriba en los cielos. Eso le está diciendo. El 29. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Primero, el fíjate es una falta de respeto terrible para ese tiempo y hoy día para nosotros. Que mi hijo me trate fíjate es una falta de respeto. Primero, le está faltando el respeto. Segundo, le está colocando al padre sus argumentos, está argumentando su posición y le está diciendo, oye, mírame bien, yo soy el que ha estado contigo todos estos años, yo soy el que ha permanecido fiel en la iglesia durante tantos años. Yo siempre te estoy obedeciendo. Eso le está diciendo el hijo mayor a su padre. Nosotros le estamos reclamando a Dios, oye, ¿por qué tratas a este que viene entrando como si no hubiera hecho nada? Y yo, que estoy aquí en la iglesia por tantos años, que estoy parado en la puerta abriendo todos los domingos, no me das nada. Lo que está haciendo el hijo mayor es manipular al padre de acuerdo a su conducta moralista. Entonces, este hijo mayor, necesitamos descubrir sus características para identificarlas y que delante del Señor nosotros podamos ir a sus pies y ver qué tanto de este hijo mayor hay en nosotros. Porque de lo contrario, el problema, y escúchenme bien, nosotros somos los que no vamos a querer entrar a las bodas del Cordero, a esta gran fiesta. Entonces es delicado. Por eso es importante y por eso el Señor nos llama la atención en esta parábola. Si bien es cierto, vamos a revisar al hijo menor, pero vamos a poner mucha atención al mayor. Porque este mayor, hasta ahora, no entra a las bodas del Cordero.
30. Pero cuando vino tu hijo. Entonces, el otro problema que presenta el hijo mayor, cuando le dice, llegó ese hijo tuyo, o en la Reina Valera, vino tu hijo, este hermano mayor está desconociendo, está, ¿cómo diríamos? Está de alguna manera haciéndose disculpe la expresión, el leso, no, este no es mi hermano. Porque fíjese la expresión, llega ese hijo tuyo, ya no es mi hermano, es hijo de él. Entonces, aquí aparece otra actitud despreciativa de mirar en menos, de menoscabar la condición de su hermano. Lo aborrece. Y como lo dimos el ejemplo en alguna oportunidad, permítanme reiterarlo porque me parece que es muy ilustrativo, ¿cierto? Nosotros estamos aquí, llevamos 40 años, yo llevo 38 años en el Evangelio, ¿cierto? Alguien toca la puerta a entrar y entra alguien que yo siempre dije que cómo es posible que este pueda entrar aquí. Por lo menos se tiene que arrepentir y tiene que, ojalá, padecer algo, que sufra como yo he sufrido. Porque eso es lo que hace, lo menosprecia. Dice, ya no lo reconoce como hermano. Entonces, repito de nuevo, este hijo mayor es muy complicado, es peligroso y es peligroso, escúchenme muy bien, para la unidad de la iglesia. Porque este hombre está tratando mal al padre, está desconociendo a sus hermanos. Es decir, se lo voy a traducir más peligrosamente. Estoy despreciando al Señor y estoy despreciando a la iglesia del Señor. (31) Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. ¿El padre está desconociendo que ha servido? No, no le está desconociendo. Y todas mis cosas son tuyas. 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, el padre le está diciendo, no me lo desconozca, es tu hermano. Era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Lo interesante aquí es que la parábola termina de forma abrupta. Y entonces, ¿el hermano mayor entra o no entra? Porque lo que está ocurriendo aquí es que Jesús les está hablando a los fariseos y a los escribas, esperando, y ahora, ¿qué me dicen ustedes? ¿Van a entrar o no van a entrar, fariseos y escribas? Hermanos, ¿vamos a entrar o no vamos a entrar? Ahí queda. Entonces ahora vamos a ir analizando esta parábola en detalle. Empecemos a revisar, hermanos. Entonces, en esta primera parte vamos a revisar la gente alrededor de Jesús, ¿cierto? Los que se acercaban a oírlo. Entonces, dos tipos de personas estaban ahí. El contexto histórico es crucial para entender la enseñanza de Jesús, es decir, esto de la herencia, del estado patriarcal, ¿cierto? Del amor del Padre, cómo fue que se expresó. Lucas describe dos tipos de personas que han venido a escuchar a Jesús. Ese es el primer grupo y necesito que se lo graben, porque lo vamos a revisar en las próximas sesiones una y otra vez. ¿Quiénes son el primer grupo y cuáles son sus características? Entonces, los recaudadores de impuestos o publicanos, que también se les llamaba así, ¿cierto? Que eran resistidos por el pueblo, eran menospreciados por el pueblo, y los pecadores. Estos hombres y mujeres corresponden al hermano menor. Estos son los pecadores, pues estos son los que malgastan su dinero y van al mundo y hacen lo que quieren y después llegan a la iglesia como si nada. No siguen las reglas de la Biblia y viven de una forma desenfrenada y autocomplaciente. Desenfrenada, que hago lo que quiero, a mí nadie me viene a decir lo que yo tengo que hacer, nadie me viene a decir lo que tengo que hacer, yo soy autónomo, por lo tanto, y soy libre. Choro. Y autocomplaciente, es decir, todo lo que hago me complace a mí. Y nosotros sabemos que el Evangelio va en función de el amor hacia otros, de servir a otros, de amar a otros. Pero no, se complace a sí mismo, hace lo que quiere,
y de forma desenfrenada gastó lo que tenía y lo malgastó. Y vuelvo a repetir, de repente un día de la nada llega a la iglesia y entra. Y según el padre, lo recibe. Dejaron sus casas al dejar la moralidad tradicional de sus familias y de la sociedad respetable. Es algo así. O sea, estoy hasta aquí de que mis padres me digan lo que tengo que hacer. Estoy hasta aquí, qué horario, que lavar la loza, que hacer la cama, que tener no, estoy hasta aquí, yo ya quiero hacer lo que se me da la gana, así que, por favor, quiero mi platita y me voy. Esa es la actitud. No quiero más reglas, no quiero que me digan lo que tengo que hacer, no, ya estoy chato, quiero ir a vivir, a disfrutar la vida. Esa es la actitud. Y ese va a volver después. Porque cuando vienen los problemas y el Señor empieza a apretar, no el diablo, el Señor empieza a apretar, entonces ahí recién va a producirse la recapacitación y decir, ups, parece que la embarré. El segundo grupo, para que lo aprendamos, fariseos y los maestros de la ley que corresponden al hermano mayor. Ellos se aferran a la moralidad tradicional de su crianza, estudian y obedecían las escrituras, oraban constantemente. ¿Cuál es el objetivo de esta oración constante? Porque uno podría decir, oye hermano, es admirable, oraban todo el tiempo. Pero la pregunta es, ¿con qué objetivo oraban? ¿Para tener mi razón? ¿Para siempre estar pidiéndole a Dios? ¿Ese es el objetivo? ¿Ese era el objetivo por el cual estos hombres oraban? Y eso se los voy a dejar de tarea porque aparece aquí que ellos cumplían la Biblia. Entonces, la pregunta es ¿cómo lo hacemos hoy día? Y eso se los dejo de tarea. Pero ahí dice, básicamente, en esos versículos, que la ley se cumple con dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Listo. Cumplimos la ley. Y eso lo hace el Señor. Pero ahí se los dejo de tarea. Claro, los dos grupos. Tenemos al primer grupo, que son pecadores publicanos, y el segundo son estos fariseos y maestros de la ley. Mire qué interesante. Entonces veamos algunas características. Se acercaba, implica que el ministerio de Jesús atraía a los hermanos menores como un patrón. Es el grupo 1. La pregunta es, y también se las voy a reiterar, pero me interesa que ya la vayan teniendo en su memoria. La pregunta es, hermanos, hoy día, cuando nosotros compartimos la palabra, cuando nosotros le compartimos a alguien, ¿estos pecadores son o no son atraídos por lo que yo estoy compartiendo? ¿Qué estoy compartiendo? En ese tiempo, los publicanos y los pecadores sí eran atraídos. La pregunta es, ¿por qué hoy día no? ¿Qué es lo que estoy transmitiendo? ¿Estoy transmitiendo un mensaje teórico? ¿Estoy transmitiendo versículos bíblicos? ¿O estoy compartiendo el Evangelio de Cristo? ¿Qué es eso? ¿Son los 5 pasos para convertirse? No. Es compartir la vida misma de Cristo. Yo llevo al Señor. Eso es lo que va a impactar y el poder que transmite. Por supuesto que le podemos compartir de la Escritura, está claro. Pero lo que impacta la vida de los hombres y mujeres es lo que impactaba a estos. Por eso se acercaban. No se acercaban por las reglas morales, se acercaban porque Jesucristo transmitía vida. ¿Qué estoy transmitiendo yo cuando comparto? ¿Reglas morales? ¿Ven a Cristo porque aquí vas a saber portarte bien? ¿O estoy transmitiendo la vida de Cristo, el carácter de Cristo? Por otro lado, este fenómeno enojaba y consternaba a los moralistas y religiosos. Este hombre recibe y come con pecadores. O sea, esto es bien delicado lo que voy a decir, porque de repente nosotros mismos, que somos bien buenos para murmurar, podrían encontrarme, ¿cierto?, compartiendo con algún pecador. Sí, pero hermano Juan, ¿qué está haciendo? Y más encima los invita a usted a su casa. Usted tiene que ser un hombre santo, apartado. Eso es lo que hacían ellos, pues, murmuraban de Jesús. Y más encima Jesús, en Lucas 15:2 y en Mateo 11:19, va a decir que comía con ellos y que estaba con ellos. Entonces,
sin aterrizar mucho al Señor Jesucristo, en una boda, uno podría decir, oye, en esa boda el Señor pudo haber hecho un milagro por tanto. Convirtió el agua en vino, hermano. Y harto vino. Señor, como que no, como que no corresponde que hagas eso, Señor, porque, y esa es la actitud moralista que suele ocurrir en medio de la iglesia. Empezamos a cuestionar formas de vestir, formas de cortarme el pelo, formas de usar X ropa. Pero eso no es lo que transmitió el Señor Jesucristo. Y caemos en esa tendencia moralista y de reglas, tratando de regular y controlar a la iglesia. No nos hemos sido llamados a eso. La obra transformadora la produce Él. Amén. Y como la produce Él, entonces ¿de quién es la gloria? De Él, pues no mía. ¿Cómo se atreve a acercarse a pecadores de esta forma? Entonces la murmuración debió haber sido, seguro no les dice la verdad como nosotros lo hacemos. Porque nosotros sí decimos la verdad. Aquí, en este entorno, sí que se habla la verdad. En respuesta a esta actitud, Jesús inicia el relato de la parábola. Es esa la razón por la cual se inicia esta parábola. Principalmente para los fariseos y los maestros de la ley. Entonces, ¿a quién está dirigida esta enseñanza? Al segundo grupo, los fariseos y escribas o maestros de la ley. Esta parábola mira profundamente al hermano mayor y su punto culmen es una poderosa súplica para que él cambie su corazón. Y ese es el objetivo de esta prédica. Si nosotros hemos caído en este tipo de actitudes, entonces el Señor nos está diciendo, hermanos, hay que cambiar. Esta forma no es la adecuada, no es a lo que el Señor nos ha llamado. Nosotros no hemos sido llamados a generar reglas. Y una vez le decía a algunos hermanos, si nuestro objetivo al formar a nuestros hijos es a ser hombres buenos, hombres que moralmente se comporten de forma adecuada, que se rijan a ciertas reglas de esta tierra, entonces estamos cometiendo el peor error al formar a nuestros hijos. Nosotros no venimos y no hemos sido llamados a ser formados como hombres buenos o mujeres buenas. Nosotros hemos sido llamados para que la vida de Cristo sea nuestra forma de vida. El carácter de Cristo es el que tiene que ser formado. La vida de Cristo es la que tiene que fluir. El poder del Señor tiene que ser el que tiene que fluir. No hombres y mujeres buenos o niños o niñas buenos. Esta parábola hasta ahora se ha enfocado solo en el hermano menor, que vuelve arrepentido y Dios lo recibe sin importar lo que haya hecho. Y esto necesitamos entenderlo todos los que estamos sentados hoy día aquí. Y los que no vinieron también. Si alguien vuelve realmente arrepentido por esas puertas, entonces nuestro único objetivo es recibirlo. No hay otra alternativa. ¿Cuál es el punto? Arrepentimiento. Y también vamos a revisar de qué tipo de arrepentimiento estamos hablando. Porque los fariseos también se arrepentían y se fustigaban y decían, oh, sí, pobre de mí. Pero terminada la oración, se paraban y seguían siendo hermanos mayores. No es ese arrepentimiento del que estamos hablando aquí. Pero si observamos bien, esta parábola está dirigida a los religiosos moralistas que están tratando de hacer todo lo que dicen las Escrituras. Por eso es que es importante que leamos los textos que yo les dejé anteriormente para que entendamos bien esto. Jesús les está hablando no tanto a los inmorales de afuera, asegurando su salvación incondicional, sino a los de buena moral de adentro. Entonces, hermanos, esta parábola es para nosotros, los que estamos aquí. Porque déjenme decirles que los que están afuera tienen una conciencia totalmente clara respecto de que están en pecado. Podría ser que alguno decía, no, que yo he hecho tantas cosas buenas en mi vida que yo no soy pecador. Podría ocurrir eso. Pero desde el punto de vista del pecado, está claro, hermano, que ellos tienen una conciencia. Ellos saben que están fuera de Dios. Ellos saben que hacen lo que quieren. Ellos saben que incluso que dicen no necesitar a Dios. Y eso es pecado.
Por lo tanto, ellos tienen una conciencia. Ellos saben el bien y el mal, porque todos comimos del árbol del bien y del mal. Por lo tanto, hay una conciencia de eso. Quiere mostrarles su ceguera, sus prejuicios y su arrogancia. ¿Quién está destruyendo tanto sus propias almas como la vida de las personas que los rodean? Suele ocurrir. Suele ocurrir. No solamente destruyes tu propia vida, hermano, sino que destruyes la vida de la iglesia con estas actitudes moralistas. Es que este debiera comportarse de esta forma. Es que este debiera decir esto otro. Es que este debiera... No hemos sido llamados a formas, hemos sido llamados a que la vida de Jesucristo fluya. Y eso es lo que produce los cambios. Por lo tanto, cuando estamos compartiendo, tenemos que centrarnos en Cristo, su obra y lo que eso implica. El segundo grupo no se conmovió, al contrario, quedaron atónitos, ofendidos y furiosos. Eso es lo que pasa con el hermano mayor. Vuelvo a repetir, el problema del hermano mayor es eso que está ahí. ¿Cómo? ¿Esto también es para los que están afuera? Incluso para los que de alguna manera se han ido y ahora quieren volver. ¿Pero cómo? ¿Y no van a tener que pagar nada, hermano? Y lo peor es que ahí pasa eso, nos enojamos. Entonces la actitud del hermano mayor es incluso peligrosa. Esta historia revela el egocentrismo destructivo del hermano mayor, pero también condena rotundamente la vida moralista del hermano menor, pero también condena rotundamente la vida moralista del hermano mayor. Entonces esto yo lo compartí con algunos hermanos en Tongoy, y en la semana una hermana me llamó y dice: oiga, hermano, ya pues, ¿en qué quedamos? O sea, el camino no es la del hermano menor y tampoco la del hermano mayor. Entonces, ¿cuál es el camino? También lo vamos a descubrir aquí. Jesús está diciendo que los irreligiosos y religiosos están perdidos espiritualmente. Entonces, no es ni uno en la solución, ni en la otra tampoco es la solución. Ambos caminos de vida son callejones sin salida, y cada pensamiento que ha tenido la raza humana sobre cómo conectarse con Dios está equivocada. Tengo que decir esto también. Este hermano menor y este hermano mayor está en nuestras casas, está en la iglesia y está en la sociedad. Las cruzadas, que muchos de ustedes conocen, ellos asesinaron, ultrajaron, robaron en nombre de Dios, hermano mayor. Hitler, en nombre de, también incluso de Dios, porque hay algunos historiadores que dicen que él estaba de parte de los católicos, también lo hizo en nombre de Dios. Y me voy a atrever a decir algo más. Saulo, antes de convertirse, fue un hermano mayor. ¿A quién persiguió? A la propia iglesia. Entonces, ¿es delicado este hermano mayor? Es muy delicado. Es un hombre o una mujer muy, muy peligroso. Por eso es que es necesario concentrarnos en él, revisar, ver sus características, cómo reacciona, cómo vive, incluso cómo actúa con su propio Dios. Cuando surgió el cristianismo en el mundo, no se le conocía como religión. De hecho, a los primeros convertidos se les hacía la siguiente pregunta. A estos primeros cristianos, seguramente muchos de ustedes saben, se les llamaba ateos. Ustedes dicen, pero ¿cómo se les va a llamar ateo, hermano, si ellos creían en Dios? Pero los romanos, que tenían sus dioses y su idolatría, empezaron con la siguiente pregunta. Dice, ¿dónde está tu templo? Le preguntaban a los convertidos, a los primeros. ¿Dónde trabajan sus sacerdotes? ¿Dónde están los sacrificios? No tenemos, respondían los convertidos. Jesús mismo es el templo que terminó con todos los templos.
el verdadero cristianismo, hermanos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que empezar a echarnos un vistazo que hemos estado haciendo durante todos estos años. Voy a apelar al hermano Edulio. El hermano Edulio, cuando se convirtió, dice que lo cuenta así abiertamente, pero eso lo voy a compartir aquí. Dice que fue invitado a Cartoon Net la primera vez y vino desde Tongoy acá. Tomó un bus, empezó a caminar y dice que esta cuadra la recorrió como 3 veces, para allá, para acá y para allá. Y de repente empezó a escuchar los cánticos. ¿Sabe lo que él buscaba? Un título afuera. Qué sé yo, Iglesia Aguas Vivas. Y él esperaba encontrar un medio título afuera, ¿cierto? Que dijera bienvenido. Pero no lo encontró. Esa es la vida de la iglesia. No son títulos. No es el lugar. No tenemos sacerdotes. Jesús era el sacerdote que terminó con todos los sacerdotes. Ya no hay sacrificios. Jesús mismo era el sacrificio que terminó con todos los sacrificios. Pregunta. Hoy día nosotros hacemos estas cosas, hermanos. ¿Hacemos sacrificios por el Señor? Entonces uno dice, sí, claro. Y Jesús viene a preguntarnos y dice, ¿qué estás haciendo? ¿De qué sacrificios me hablas? Si yo fui el que se sacrificó. ¿O no sabemos que esto es por gracia? ¿O que la justificación es por gracia? Como lo relata Gálatas, lo relata Romanos. No, pues hermano, es que algo tenemos que hacer. No. Es que hermano, ¿cómo no vamos a hacer nada? Nada. ¿Y la salvación? No. ¿Y la redención? No. ¿Y la justificación? No. Porque Él fue el que lo hizo. Desde ese punto de vista, escúchenme muy bien, lo hemos repetido varias veces, nada. Porque si usted intenta hacer algo, va a hacer lo que intentó hacer el hermano menor. Él planificó su regreso y dijo, quiero trabajar para restituir. Y el Señor va y le dice en su rostro, esta salvación no te la vas a ganar. Porque no es por lo que yo haga o deje de hacer. Y escúchenme muy bien, no es por lo que yo haga o deje de hacer. Es por lo que Cristo hizo. Y ojalá el Señor, por medio de su Espíritu, pueda marcar esto en nuestros corazones, porque tendemos a seguir haciendo sacrificios. Hoy el cristianismo está más bien relacionado con moralismo y religión. Claro, cuando vemos a alguien comportado muy bien, nos quedamos súper tranquilos. Está bien sentado ahí en la silla, no, está tranquilito, escuchando. Pero si estuviera haciendo algún tipo de desorden, diríamos, rápidamente le llamaríamos la atención. Menos mal que la Abigail juega ahí tranquilita, nadie le dice nada, entonces está piola. Los religiosos se sienten ofendidos con el mensaje de Jesús, pero los alejados del cumplimiento moral y religioso se sienten atraídos. Veamos algunos ejemplos. Y ahí aparecen algunos ejemplos en la Escritura. Un religioso y un marginado sexual. Eso está en Lucas 7, lo puede leer. Un religioso y un marginado racial. Juan capítulo 3 y 4. Un religioso y un marginado político. Lucas 19. Y los que se acercaban, miren qué increíble, eran todos los que la sociedad desecha. Aquí entre nosotros éramos eso. Nosotros éramos los marginados, los desechados, los despreciados. Eso éramos. Si lo que pasa es que nosotros después de un tiempo, hermano, como nos estamos viendo tan limpios, empezamos inmediatamente a tener la actitud del hermano mayor y empezamos a desechar, a despreciar, a criticar, a murmurar y entramos en el hermano mayor. El marginado se conecta continuamente con Jesús, hermano menor, y el religioso ofendido, hermano mayor, no lo hace. Jesús le dice, los pecadores van delante de ustedes, y eso es una realidad. Porque los que tienen conciencia de que son pecadores van a ir a buscar la solución. Van a estar constantemente recurriendo a Él.
quebrantados delante de Él, humillados delante de Él, porque lo necesitan y están conscientes de que necesitan al Señor. Pero este hermano mayor no. Este hermano mayor se sienta y se fortalece en sus actitudes buenas y moralistas. Entonces no necesita. No, yo no necesito. Pero él, el menor, sí. Porque está consciente de su necesidad de Él. ¿Por qué a las personas les agrada Jesús, pero no les gusta la iglesia? Está buena la pregunta. Hoy en nuestras iglesias lo que ocurre es que son atraídos los conservadores, moralistas y tradicionales. Nosotros si entrara por ahí, hermanos, alguien bien vestido, que viene con su escritura abajo e incluso me habla del Señor, siéntese por acá, hermano. Pero si viene uno que no viene ni siquiera viene bañado, pero no tiene el mismo efecto en los libertinos, quebrantados y marginales. Estos evitan las iglesias. ¿Por qué? Esto puede significar una sola cosa. Si la predicación de la palabra de los pastores, y agreguemos esta jerga que tenemos nosotros, ancianos, en Brasil presbíteros, y la práctica de los miembros de la iglesia. Entonces aquí podríamos echarle la culpa, no hermano, que si usted predica esto como corresponde, usted es responsable, pero aquí ponemos al otro granito, el otro lado, lo que usted está sentado a ese lado de allá. Porque si los pastores y los miembros de la iglesia no tienen el mismo efecto que tuvo Jesús en las personas, ¿cuál fue el efecto? Atraer al inconverso o al pecador. Ese es el efecto correcto. Eso significa que estoy predicando de forma adecuada el Evangelio. Entonces, no debemos estar declarando el mismo mensaje que Jesús enseñó. Estamos transmitiendo conceptos, estamos transmitiendo reglas, estamos transmitiendo moralista, ética, pero no estamos transmitiendo el mensaje que Jesús predicó. No estamos transmitiendo a Cristo. Alguien una vez lo mencionaba así. La vida de Cristo, hermano, vamos a suponer que este vaso está con algún líquido oscuro. La vida de Cristo no se trata de sacarle lo oscuro a mi vida. Sacar los pecados no consiste en eso. Consiste en llenar el vaso de Cristo. Y que eso empiece a reborbotar de tal manera que empieza a contagiar a otros. Entonces, volvemos de nuevo. Y eso es una pregunta. ¿Qué mensaje estoy compartiendo? En Concepción han estado saliendo a compartir a los tribunales de justicia, una calle principal, un lugar muy, muy concurrido en Concepción. Llevan como 3 o 4 salidas. Hasta el minuto no se ha convertido nadie. Entonces uno podría pensar, sí, pero están cumpliendo lo que dice el Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué mensaje vamos a ir a dar cuando salgamos nosotros? Hay un pastor en Brasil, en San Francisco de Sul, se llama la isla, al sur de Brasil. Y conocido es familiar de una hermana en Concepción. Entonces le preguntaron, ¿por qué están llegando tantas personas a la iglesia, hermano? ¿Qué están haciendo? ¿Están saliendo a predicar? ¿Están yendo puerta a puerta? ¿Están entregando tratados? ¿Cómo lo están haciendo para que llegue tanta gente? No, nada. ¿Cómo nada? No, las mismas personas que están llegando a la iglesia, están teniendo un encuentro con Jesucristo. El Señor, como está llenando el vaso, reborbotea para otros. Y las mismas personas de la iglesia están compartiendo con otros y así se están llenándoles. Una vez yo les pregunté hace un año atrás, ¿qué pasaría, hermanos, si cada uno de nosotros trajera solo un convertido? El domingo siguiente seríamos el doble.
¿Estamos compartiendo el mensaje de Cristo o estamos compartiendo el mensaje del hermano mayor? Y la escritura es clara, lo voy a volver a reiterar. Dice, id, tenemos que ir. 2, hacer discípulos, también se los compartí en Concepción. Y hay que bautizarse. Sí, cuando viene alguien, ¿quién lo atiende? Usted, pues, hermano Juan, si usted es pastor. No. Ese que se convierte, lo atiende usted en su casa. Usted le entrega la palabra, usted lo evangeliza y lo trae a la iglesia. Esa pega es de cada uno de nosotros. ¿O usted no tiene a Cristo? Lo tiene, completo, lleno, totalmente completo. En la obra de Cristo es completa. Usted está lleno de Él. Porque este otro enfoque de traer a los convertidos a la iglesia y que aquí, por una especie de arte de magia, se vayan edificando, hay una responsabilidad con ese que se convierte. Jesús no está del lado ni del religioso ni del irreligioso, pero señala al moralista religioso como una condición espiritual particularmente mortal. Y seamos sinceros, nosotros tenemos que echar un vistazo para atrás nomás aquí. Un par de años para atrás. Eso fue lo que ocurrió, hermanos. La iglesia se dividió. Y esta cuarta región se ha caracterizado por más de 25 años por el mismo problema. Hermanos mayores. Por eso es que es particularmente mortal. Entonces, ¿qué mensaje es el que vamos a seguir transmitiendo? ¿Que se porten bien los hermanos o que conozcan a Cristo? Que tengan una experiencia con Él, que lo conozcan a Él, que lo vivan a Él. Si nuestras iglesias no atraen a los hermanos menores, debe estar más llenas de hermanos mayores que lo que quisiéramos creer. Próxima semana es la segunda parte. Y vamos a ver los 2 hijos perdidos. Un hombre tenía 2 hijos. Y vamos a revisar al hermano menor y vamos a revisar al hermano mayor. Pero ojo, los 2 están perdidos. Los 2 se rebelaron contra su padre. Los 2 quisieron hacer lo que bien les parecía. Pero ¿cómo, hermano? Si ahí está diciendo que el hermano mayor se quedó, que está en la iglesia. Los 2 perdidos, los 2 se rebelaron, los 2 desobedecieron. Pero este hermano mayor es más peligroso porque cree que porque está en la iglesia está bien. Entonces la invitación es a revisarnos, es a ponernos delante del Señor, a que el Señor nos escudriñe, nos revise y en forma individual en nuestros hogares, hermanos, podamos hacer un arrepentimiento genuino delante del Señor si hemos tenido estas actitudes. Amén. Vamos a orar al Señor. Bendito Señor Jesucristo, te damos gracias por que tu mano no nos suelta. No queremos soltar tu mano, Señor. Tú quieres conducir a tu iglesia hacia una iglesia gloriosa. No menos que eso, Señor, una iglesia gloriosa. Y necesitamos, Señor, descontaminarnos, sacarnos todo tipo de estructuras, sistemas religiosos, formas, que lo único que han hecho en este tiempo es destruir a tu cuerpo, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor Jesús. Estamos siendo invitados en esta mañana a escudriñar nuestras vidas, a revisarnos, para quitar de en medio toda actitud religiosa de nuestro corazón. Señor Jesús,
Que tu Espíritu Santo haga esta tarea. Que haya hombres y mujeres dispuestos a recibir tu luz. Que haya hombres y mujeres dispuestos a cambiar. Que haya hombres y mujeres dispuestos a seguirte a ti, Señor Jesús. Dispuestos a que tu carácter sea formado en cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Señor Jesús, por la iglesia. Gracias, Señor Jesús, porque tu mano nos sigue sosteniendo y no nos soltará. No nos soltará, Señor, hasta que tú seas formado en cada uno de nosotros. Tú te propusiste en tu corazón, Señor. Es tu propuesta, es tu compromiso levantar a una iglesia gloriosa para que cuando tú vuelvas, Señor, podamos estar contigo en plena certidumbre de fe. Gracias, Señor Jesús, por tu luz, tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por no soltarnos. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Amén.